Hola amiguitos, bienvenidos. ¿Les gustaría conocer a un amigo mío? Él es Bolita. Ahorita está muy atareado arreglando la casa para celebrar la Navidad, pero creo que como muchos niños y niñas, no ha entendido el verdadero significado de la Navidad y qué es lo que en verdad celebramos. Pero espero que hoy pueda comprenderlo. Bolita, ¡ey! Psst, psst. Bolita, oye Bolita. El público está del otro lado. Disculpe, señor narrador. Así está mejor. Perdón, niños. Como les decía, este es mi amigo Bolita. Es un payasito alto, fuerte y muy distinguido. También es un payasito muy bien alimentado, ¿verdad? Es muy inteligente, aunque a veces es un poco distraído. Pero solo un poco. Bueno, Bolita, lo que quería contarle a nuestros amiguitos es que a ti, como a muchas personas, les gusta mucho... mejor, ¿por qué no les dices tú, Bolita? Es que... ¿Pero qué pasa, Bolita? Es que no sé hablar en público, señor narrador. No, Bolita, no hay por qué sentir vergüenza. Aquí hay muchos niños y niñas que seguramente les gusta lo mismo que a ti. Bueno, lo que en verdad me gusta muchísimo es celebrar la Navidad. ¿A ustedes también les gusta mucho celebrar la Navidad, amigos? Claro que sí, qué emoción. Los adornos, las luces, los juguetes, la comida, los regalos. ¡Qué bien! Ya casi es Navidad. Tranquilo, Bolita. Está bien que te emociones, pero ¿no crees que se te está olvidando lo más importante de la Navidad? Pues ya dije, los adornos, los juguetes, los regalos, la comida, las luces. Ah, ya sé que se me olvidó. Pues la esfera. Mire, señor narrador, qué esfera tan bonita. Sin ella la Navidad no sería lo mismo. ¿Y por qué dices eso, Bolita? Porque gracias a ella se ve todo muy bonito. No, no es la esfera lo más importante de la Navidad. Ah, ya sé, es el árbol, porque sin el árbol, ¿dónde pondríamos la esfera y todos los adornos, las luces, los regalos y la estrella? No puede faltar la estrella en la Navidad, porque desde la punta del árbol muestra su bella luz. Pero la estrella tampoco es lo más importante de la Navidad. ¿Que no te acuerdas de algo más? ¿De algo realmente importante? Pues no podríamos tener una Navidad perfecta si no tenemos a los invitados. No, Bolita, no son los invitados lo más importante de la Navidad, ni todo lo demás que dijiste. Lo más importante de la Navidad y de todo lo demás que dijiste es Ay, que... no, ya vio la hora que es, señor narrador. Ya son las 9, y si no estoy acostado en mi cama dormido, mis papás no me van a dar mis regalos. Bolita, hijo, son las 9, ya es hora de dormir. Perdón, señor narrador, pero ya me voy a dormir. Mañana seguimos hablando. ¡Ay, qué Bolita! ¿Ya vieron, niños? No me dejó explicarle qué es lo más importante de la Navidad y cuál es la razón por la que celebramos Navidad. Pero bueno, niños, esperemos a que despierte para decírselo. ¡Hey, chicos! Ya pueden moverse. Bolita ya se fue a dormir. Ay, oye, me estás pisando. ¡Hazte para allá! ¡Hey, regalo! ¿A dónde vas? Pues obvio, voy a decirle a Bolita que yo soy la más importante de la Navidad. Ay, pero por supuesto que no. Yo soy el más importante de la Navidad. Eso es mentira. Yo soy la más importante de la Navidad. No, yo soy lo más importante. Todos están equivocados. Ya deberían de saber que yo soy el más importante de la Navidad. ¡Yo! Bueno, ya basta. Que Bolita decida quién es el más importante de la Navidad. Claro que Bolita me va a elegir a mí. Bolita no elegiría una pelota.
sino una belleza como yo. Bueno, eso ya lo veremos. ¡Bolita! Bolita no es competencia. No, que Bolita ya viene. Vámonos a nuestro lugar. Mamá, mira qué bonito quedó todo. Felicidades, hijo. Sí, todo está muy bonito. Ay, mamá, cómo me gusta la Navidad. Sí, a mí también me gusta mucho, Raulito. Gracias por dejarme poner los adornos. Me sirvió mucho, mamá. Ah, sí, ¿y por qué? Porque mientras ponía los adornos, entendí que es lo más importante de la Navidad. A ver, dime. Lo más importante de la Navidad son los regalos. ¿Cómo que los regalos, hijo? Claro, mamá, porque los regalos siempre traen una sorpresa dentro y cuando los abres y ves la sorpresa te llena de alegría y felicidad. Sin los regalos, la Navidad no sería Navidad. No, hijo, estás muy equivocado. Nada de lo que ves aquí es lo más importante de la Navidad. Podríamos no tener ningún adorno o no tener ningún regalo y celebrar con mucha alegría la Navidad. Pero ¿cómo sería eso posible, mamá? Si entendieras la verdadera razón por la que celebramos la Navidad. ¿Y cuál es la razón, mamá? Ven, siéntate, te lo voy a explicar. Hace mucho tiempo, Dios creó a Adán y a Eva, el primer hombre y la primera mujer. Dios los puso en el hermoso huerto del Edén. Era maravilloso, lleno de animales y plantas de todo tipo. Dios le había dicho al hombre que de todo árbol podía comer, pero les mandó que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si comían de él, morirían. Ellos vivían muy felices en el huerto, pero una serpiente astuta engañó a Eva y le hizo comer del árbol que estaba prohibido. Eva permitió que el pecado creciera en su corazón y comió de aquel árbol y después le dio de comer a Adán de este fruto, desobedeciendo los dos al mandato de Dios. Desde ese momento el pecado llegó al mundo. Era tan poderoso que ensució el corazón de todas las personas. Dios es santo y a él le desagrada el pecado, y no puede haber pecado cerca de Dios. Desde entonces las personas han tenido la mayor desgracia de todas, estar lejos de Dios, su creador, por causa del pecado. Las personas intentaron día y noche acercarse a Dios, pero el pecado en sus corazones era un muro poderoso que nadie podía quitar. Estar lejos de Dios fue la maldición más grande, pues el hombre ya nunca podría acercarse a Dios. Dios nos ama mucho y quería estar cerca de nosotros, pero ese corazón sucio nos impedía acercarnos a Él. Entonces Dios preparó el regalo más maravilloso de todo el universo. En ese regalo estaría el poder para vencer el pecado. En ese regalo estaría también un corazón limpio para cada persona que lo quisiera recibir. En ese regalo estaría el camino para llegar a Dios. En ese regalo estaría la salvación. En ese regalo que Dios nos dio fue su Hijo Jesús. Jesús vivía en el cielo, pero bajó a la tierra y se hizo como nosotros. Nació como un bebé, pero tuvo que crecer para cumplir la misión que Dios le había dado. Jesús enseñó a la gente la palabra de Dios, sanó a muchos enfermos y hizo grandes milagros. Algunos recibieron a Jesús con alegría y reconocieron que Él era el Salvador, pero otros lo rechazaron, así como alguien que tira y destruye un regalo. Así lo maltrataron, lo golpearon y lo colgaron en una cruz. Ahí crucificado llevó el pecado de todo el mundo y al morir destruyó el pecado para siempre. A Jesús lo enterraron creyendo que ya no había más que hacer. Pero después de 3 días Él resucitó y lo hizo Rey de todo el universo. Desde entonces aquello que nos impedía acercarnos a Él fue destruido. Y todo aquel que se arrepiente de sus pecados y le pide perdón por ellos y cree en el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz, entregándole su corazón a Él, ahora puede acercarse a Dios. Ay, mamá, me siento muy mal por haber pensado que los regalos eran lo más importante. No entendía que el mejor regalo de Dios para el hombre fue su Hijo Jesús, quien nos libraría del pecado para acercarnos a Él. Entonces, ¿ya entendiste la razón por la que celebramos Navidad? Es porque Dios envió a su Hijo Jesús a nacer a este mundo por amor a nosotros. Sí, mamá. Hijo, nosotros celebramos la Navidad solo por ese regalo. Jesús es el Hijo de Dios y sin ese regalo no habría Navidad. En la Biblia primera de Timoteo 3:16
Cristo se dio a conocer en un cuerpo humano. Lo que enseñó fue comprobado por el Espíritu, y luego Él fue presentado a los ángeles. Fue anunciado a las naciones. Gente de todo el mundo creyó en Él, y nuevamente recibió el honor que antes tenía. Ahora entiendo. Así como Jesús vino al mundo, Él quiere ahora entrar a tu corazón y darte en regalo de salvación. Mira, en 1 de Juan 4:14 nosotros vimos y damos testimonio de aquel Padre que vino y envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Yo quiero estar cerca de Dios. ¿Qué debo hacer? Debes orar para tener ese regalo de salvación. Señor Jesús, hoy reconozco que eres mi Salvador y quiero entregarte mi vida. Quiero que tú reines en mi corazón. Gracias por venir a este mundo a nacer. Tú eres el verdadero motivo de la Navidad y te doy muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, Bolita, ahora sí podrás festejar la Navidad con mucho gozo. Sí, porque ahora sé que Jesús es mi Salvador y esta Navidad nació en mi corazón. Pues entonces, ¡feliz Navidad! ¿Escucharon bien? ¡Qué maravillosa historia! Estábamos muy equivocados. Si nosotros existimos es porque se celebra el nacimiento de Jesús. Él es el motivo de la Navidad. Entonces vamos, hay que ponernos a trabajar. Sí, hay que celebrar a Jesús, el más importante de la Navidad. Ha nacido en un pesebre la estrella más sorprendente. Llenas todo con tu luz, oh, y con el cielo canto alegremente. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jesús es Navidad. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Jesús es Navidad. Mi regalo al fin llegó. Es Jesús mi Salvador, el tesoro de la Navidad. Es que en mi casa puedas hoy entrar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jesús es Navidad. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jesús es Navidad. Hosana en las alturas y a los hombres paz, que ha llegado Navidad. Hoy te invito a entrar a mi corazón. Oigan, ¿y si hacemos un baile? Sí, hagámoslo juntos. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jesús es Navidad. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jesús es Navidad. Qué gran enseñanza, ¿verdad, niños? Qué gusto saludarlos ya un poquito más cerca de fin de año y agradecidos con Dios por permitirnos llegar hasta este momento. ¿Sí están agradecidos con Dios? Sí, qué bueno.
Pues vamos a pasar a la palabra. Yo les pido que abran su Biblia, por favor, en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Vamos a leer el versículo 1, el versículo 2, y de ahí nos brincamos al versículo 14 y vamos a leer hasta el versículo 18, ¿de acuerdo? Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cierra sus ojos, vamos a hacer una breve oración, hermanos. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites pasar, porque podemos acercarnos a ti confiadamente y encontrar siempre todo lo que necesitamos en tu presencia, Señor. La vida, el aliento, las fuerzas, todo viene de ti, y nosotros reconocemos que tú eres quien sostiene nuestras vidas, tú eres quien la has sustentado hasta el día de hoy, y nosotros nos debemos por completo a ti, Señor. De ti somos, por ti y para ti, y queremos que nuestra vida te dé toda la gloria por siempre y para siempre, Señor. Gracias por permitirnos este hermoso tiempo, por la vida de mis hermanos, pero sobre todo gracias por tu presencia en medio de nosotros y por tu palabra que nos alimenta para poder continuar en esta vida haciendo tu voluntad. Ayúdanos, necesitamos de tu gracia, de tu sabiduría, de tu temor. Pon tus palabras en mis labios y ayúdame a hablar como debo hacerlo, con misericordia y verdad. Y toma control de los sentidos y de los miembros de mis hermanos para que puedan estar atentos a tu palabra y que pueda ser un tiempo de gran bendición para todos los que estamos aquí. Gracias, Señor, por este precioso momento. Recibe todo el honor y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema que yo quiero compartir con ustedes en esta tarde, yo le he puesto: y vimos su gloria. Lo voy a partir en dos. Una parte la vamos a ver el día de hoy y la otra parte la próxima semana. Dice: y vimos su gloria. Voy a leer nuevamente el versículo 14, ¿de acuerdo? Dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Gloria como del unigénito del Padre. Ahora, cuando hablamos de la gloria de Dios, hablamos de algo muy diferente a lo que nosotros como hombres pudiéramos llegar a experimentar como gloria. La palabra que se tradujo por gloria en este texto es la palabra doxa. La palabra griega doxa, de donde viene la palabra doxología, que tiene que ver o que significa dar alabanza a Dios. Ahora, la palabra doxa, que es gloria, nos habla del esplendor de Dios, nos habla del brillo de Dios a causa de su naturaleza. Es decir, a causa de su esencia moral perfecta y su poder supremo y único. Nos habla de su grandeza, de su soberanía, de su magnificencia y de todos y cada uno de los atributos únicos y perfectos de Dios. De eso hablamos cuando decimos gloria o cuando hablamos de la gloria de Dios, algo muy distinto a lo que nosotros pudiéramos llegar a experimentar como hombres. Por ejemplo, abre tu Biblia en el Salmo 148.
El Salmo 148 nos expresa un canto de alabanza y de adoración en donde expresa que toda la creación debe de alabar a Dios. Salmo 148, del versículo 1 en adelante. Dice así: aleluya, comienza diciendo, alaben a Jehová desde los cielos, alaben en las alturas, alaben ustedes todos sus ángeles, alábenle todos sus ejércitos, alábenle el sol, alábenle la luna, alábenle ustedes todas lucientes estrellas, alábenle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alaben a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego, el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Y termina diciendo, aleluya. Aleluya. Los últimos 5 salmos, todos ellos expresan la necesidad de alabar a Dios. Desde el Salmo 146 hasta el Salmo 150, todos, absolutamente todos expresan que debemos alabar a Dios. Ahora, eso es lo que hacemos cuando nosotros nos reunimos. Cuando nos reunimos en su nombre, iniciamos alabando el nombre del Señor por medio de cánticos. ¿Cuántos cantan cuando cantamos alabanzas? Bueno, si tú no cantas, no participas de esa alabanza a Dios. Continuamos alabando a Dios por medio de la exposición de su palabra, la cual revela la grandeza de Dios. ¿Cuántos ponen atención a su palabra? Si tú no pones atención a su palabra, entonces tú no le alabas en ese tiempo. Tú dejas de alabar a Dios. Y terminamos alabando a Dios también por medio de la comunión en amor de los unos para con los otros. ¿Cuántos se quedan a tener comunión los unos para con los otros? Si tú no te quedas, tú no le alabas a Dios por medio de la comunión en amor. Si tú no te acercas a tus hermanos para preguntarles cómo están, para orar por ellos, para bendecirlos, qué gusto verte, échale ganas, no descuides tu comunión. Entonces tú no le alabas al Señor por medio de la comunión. Porque es lo que hacemos, hermanos, cuando nos reunimos. Iniciamos alabando el nombre del Señor y terminamos alabando el nombre del Señor. Si alguno no participa de esto, entonces simplemente no está participando de la alabanza a Dios. Repito, todos estos salmos y muchos otros, pero especialmente los últimos 5 salmos, hacen una exhortación a alabar a Dios siempre y por todo. Todos estos salmos comienzan con la palabra aleluya, que es una expresión de alabanza a Dios, significa alaba a Jehová, y terminan con la palabra aleluya. Para que no te agüites cuando te digan aleluya. Ay, es que ahí vienen los aleluyas, porque aleluya significa alaba a Dios. Y si tú no eres aleluya, pues entonces tú no alabas a Dios. ¿Cuántos quieren ser aleluyas? Los que no levantaron la mano, pues quédense con su alabanza de hombres. Estamos llamados a alabar a Dios. Así tiene que ser nuestra vida, hermanos. Como cristianos, desde que comienza nuestro cristianismo hasta que termina nuestro cristianismo, porque dice la Escritura que Él es el autor y consumador de nuestra fe, nuestra vida tiene que ser como un cántico de alabanza a Dios. Es decir, una vida que anuncie
toda su naturaleza, una vida que anuncie quién es Él, una vida que refleje su gloria. A eso estamos llamados. El salmo que leímos hace un momento nos expresa que todo tiene que alabar el nombre de Dios en los cielos, los ángeles, todo, las estrellas, el sol, la luna, el cosmos, alaba a Dios, pero también en la tierra, todas las criaturas, tanto terrestres como del aire, como acuáticas, los hombres creados a imagen y semejanza de Dios, todo tiene que alabar el nombre de Dios y nosotros estamos llamados a eso como cristianos. La gloria de Dios, hermanos, se ha manifestado desde el principio de la creación a todos los hombres. Su naturaleza, su esencia, su poder, su grandeza, su perfección, siempre se ha manifestado desde el principio. Pablo expresó en su carta a los hermanos en Roma, en el capítulo 1, versículo 20, lo siguiente: porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, su eterno poder y su deidad, es decir, su gloria, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Desde el principio de la creación, Dios ha manifestado su gloria, destellos de su majestad, porque la creación misma no puede soportar la totalidad de la gloria de Dios, pero Dios manifiesta destellos de su perfección. ¿Sí has visto cómo es de perfecta la creación? ¿Has echado un vistazo al universo, cómo está perfectamente diseñado? ¿Cómo el cuerpo humano es tan perfecto? ¿Y cómo cada uno de sus miembros participan para su buen funcionamiento? ¿Y por qué me duelen las rodillas? Bueno, es que esa ya es cosa tuya, que no te cuidas. Nosotros somos los que echamos a perder la perfección de la creación de Dios, a causa del pecado, de la desobediencia. Pero todo lo que Dios creó es perfecto, todo anuncia su gloria, su perfección. Y a través de los tiempos, el Señor siempre nos ha dado muestras de su majestad, a través de las muchas maravillas que Él ha hecho. Y aún más, lo hizo a través del pueblo de Israel. Por ejemplo, ahí en Éxodo capítulo 24, se nos narra cómo el Señor manifiesta su gloria cuando le entrega la ley a Moisés. El Señor confirma su pacto con el pueblo, le entrega la ley a Moisés. Cuando suben a ese monte junto con Aarón, Nadab y Abiú, que eran los que había Dios designado para ser sacerdotes, junto con 70 ancianos del pueblo, y Moisés se acerca solamente a Dios, y en el versículo 15 del capítulo 24, dice que Moisés sube al monte y una nube cubre el monte. Una nube cubre el monte y dice en el versículo 16 que la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y dice que la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube y dice que la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Dios mostró su gloria y su poder en ese momento a través de algo que parecía un fuego abrasador. Y lo hizo también después a través de una columna de fuego que seguía al pueblo durante su travesía en el desierto durante 40 años. Lo mismo lo hizo a través de una nube que los seguía para cubrirlos, a través de milagros extraordinarios como el maná del cielo, el agua de la roca. La gloria de Dios, hermanos, se ha manifestado desde siempre. Ahora, su gloria no es como la de nosotros, porque la gloria de los hombres es efímera. Pedro escribió acerca de la gloria de los hombres como algo que es semejante a la flor de la hierba, que pasa un viento por ella y perece, se acaba. Todas las grandes hazañas que puedan llegar a ser los hombres, todas las que se han hecho a través del tiempo, todas pasan, todas se van a acabar. Toda riqueza, todo descubrimiento científico, cualquier cosa, cualquier gloria de los hombres va a pasar. El apóstol Juan dijo que el mundo se acaba y sus deseos. El mundo pasa. Todo se va a acabar, absolutamente todo.
Se debilitan con el tiempo y terminan por acabarse, así como tú y como yo. ¿Cuántos ya tienen arrugas? Ya estás acabando. Ha llegado un punto en el que ya no vas a existir en este mundo. Por más hazañas que hayas hecho. No, es que yo crié a mis hijos con el sudor. Sí, son buenas hazañas, pero se acaban. Todo se acaba. La gloria de Dios no es como la nuestra, que perece, que es pasajera, que hoy está y mañana ya no. La gloria de Dios es superior, es extraordinaria. El autor de Hebreos escribió con respecto a esto en Hebreos capítulo 1, versículo 10 al 12, diciendo: oh Señor, dice, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Y después dice en el versículo 11, pero ellos perecerán. O sea, el Señor hizo todas las cosas, pero al final van a perecer. Pero tú, dice, o más tú permaneces. Porque la gloria de Dios permanece para siempre. Y todos ellos, dice, se envejecerán como una vestidura. Todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás, dice, y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Esa es la gloria de Dios, la que permanece para siempre. Su gloria no acabará jamás. Su gloria es por siempre y para siempre. Y lo interesante de esto, hermanos, es que Dios nos hizo participar de esa gloria. Ahora, como pueblo suyo, como hijos de Dios, Dios nos hace participar de esa gloria por medio de Jesucristo. Dice la Escritura que el Verbo se hizo carne. Ese Verbo que era en el principio, ese Verbo que era con Dios, ese Verbo que era Dios, se hizo carne. Y no existe una manifestación más clara, no existe una manifestación más perfecta de la gloria de Dios que la que se revela por medio de Jesucristo cuando Él se hizo carne. No existe. Todo lo que tú puedas ver en este mundo al final se va a acabar. Mira, dice la Escritura que los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Sí o no? Anuncian la obra de sus manos, pero se van a acabar. Los milagros extraordinarios que el Señor hizo para manifestar su gloria en medio del pueblo de Israel y en medio de las demás naciones, como la columna de fuego. ¿Dónde está la columna de fuego? Ya no existe. ¿Dónde está la nube? Ya no existe. Todos esos milagros extraordinarios se acabaron. Mas sin en cambio, el Señor permanece para siempre. Es una gloria que permanece eternamente. Es la gloria más perfecta, más clara que se revela por medio de Jesucristo. Juan comienza diciendo que Jesús, o sea, el Verbo, era desde el principio. Esto significa que era eterno, que es eterno. Antes de que todo fuese, Él ya era. Dice que era con Dios, es decir, que Jesús estaba en perfecta unidad y armonía con Dios. Antes de que todo fuera creado, antes de los ángeles, antes de principados y potestades, antes del universo mismo, Jesús estaba en perfecta armonía y unidad con Dios. Para que dimensiones un poco lo que significó para Jesús haberse separado momentáneamente del Padre a causa de nuestros pecados. Cuando Él dijo, ¿por qué me has desamparado? Imagínate, toda una eternidad coexistiendo en perfecta unidad, en perfecta armonía, y por nuestra culpa fue separado momentáneamente del Padre. ¿Alcanzas a dimensionar el dolor tan grande de su corazón? Pero fue por amor a ti y a mí. Y dice que era Dios. Es decir, que la segunda persona de la Trinidad, Jesús mismo, es Dios, de la misma naturaleza del Padre. Hebreos capítulo 1, versículo 3, en la Nueva Versión Internacional, menciona lo siguiente. Ese Verbo que se hizo carne dice que es el Hijo, y el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios.
Ese resplandor de la gloria de Dios se hizo carne. La fiel imagen de lo que Él es. ¿Y qué es algo fiel, hermanos? ¿Qué es algo fiel? Algo que puedes confiar, algo que es verdad absoluta. Jesucristo es la fiel imagen de quién es Dios, el resplandor de su gloria. Y ese verbo, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo carne. Es a través de que el Hijo se hizo carne que nosotros podemos conocer más excelentemente la gloria de Dios. ¿Con qué fin? Con el fin de que le podamos adorar como Él es digno. Él se hizo carne para mostrarnos la gloria de Dios y podamos adorarle. Y ya te dije lo que es la gloria de Dios. La perfección de la naturaleza divina. Cada uno de sus atributos perfectos. La gloria de Dios, mis hermanos, es Jesucristo. La gloria de Dios es Jesucristo y la gloria de Jesucristo es la gloria de Dios. La gloria de Dios descendió de una manera perfecta a través de la persona de Jesucristo para que podamos ver su gloria y para que participemos de esa gloria por medio de nuestra adoración. Quien no le adora a Dios no participa de su gloria. Pablo dice en su carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos 6 y 7, que el Señor, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria en las alturas y la ocultó temporalmente en un cuerpo de hombre. Porque la gloria de Dios no la podemos soportar. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? No hay quien me vea y viva. Y lo que hace Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, es momentáneamente ocultar, como en aquel velo del tabernáculo que ocultaban la gloria de Dios que se manifestaba en el lugar santísimo por medio de pieles de animales. Es lo mismo que hace Jesús al momento de que se manifiesta en forma de hombre. Se despoja de su gloria en las alturas y toma forma de siervo hecho semejante a los hombres para venir a traernos su gloria. La gloria misma de Dios. Yo quiero que tú entiendas esto y lo dimensiones. La gloria del Creador del universo habitando entre nosotros, siendo semejante a ti y a mí. El Señor mismo en muchas ocasiones enseñó acerca de cómo su gloria es la misma gloria del Padre, ni más ni menos, en perfecta unidad con el Padre y con el Espíritu. En Juan 17:5 el Señor dijo: glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Glorifícame al lado tuyo con aquella misma gloria tuya que yo compartía antes de que el mundo fuera. En Juan 5:23 el Señor dijo que el que no honra al Hijo no honra al Padre, porque comparten la misma gloria. Por eso aquellas doctrinas que no honran a Jesús como Dios mismo no pueden participar de su gloria. Deshonran al Padre al deshonrar al Hijo y al hacerlo menor. El que honra al Hijo entonces honra al Padre porque comparten la misma esencia, la misma sustancia. En Juan 14:7 el Señor le dijo a sus discípulos: si me conocieran, también a mi Padre conocerían. Y desde ahora le conocen y le han visto, porque Jesús es la imagen misma de Dios. En Juan 14:9 Él dijo: hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me han conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? Porque Jesús es Dios. Y su gloria es la misma gloria del Padre. Y en Juan 10:30 el Señor dijo: yo y el Padre uno somos. Uno somos. Compartimos
perfectamente lo mismo. La gloria de Dios es la gloria de Jesucristo y la gloria de Jesucristo es la gloria de Dios. Y esa gloria, hermanos, habitó entre nosotros. Esa gloria, ese Dios creador de todas las cosas, se hizo carne. Jesucristo habitó entre nosotros. Y ojo, hermano, no se trata de un cuento. Mira, a lo mejor muchos ven esto como una ilusión o como un mito. Porque dicen, es que yo no lo he visto. Y piensan que Jesucristo es religión. Y piensan que Jesucristo es un amuleto. Es una forma de manifestar fe y la fe es buena. Porque es lo que te dice el mundo, la fe es buena. Tú mientras creas en algo y eso que creas te ayude, qué bueno, síguelo creyendo. Pero no es una ilusión, hermanos. La misma gloria de Dios, Dios mismo habitó entre nosotros. Es como si el Señor estuviera sentado a un lado tuyo y lo pudieras tocar. No se trata de una ilusión pasajera. Incluso no se trata, hermanos, de una visitación fugaz. Como cuando tú vienes a la iglesia el domingo, que llegas y te vas, como Fidel. A ver si al rato comes y te vas. No, el Señor habitó entre nosotros y la palabra habitar significa que estableció su morada en esta tierra. La palabra habitar es la misma palabra que se usa para hablar de tabernáculo, que es una tienda en donde habitas. El Señor habitó entre nosotros, en verdad se hizo hombre y en verdad su gloria habitó entre nosotros. El Señor estuvo aproximadamente 33 años en esta tierra. Antes de entregarse por todos nosotros y ser recibido nuevamente en la gloria eterna y celestial. Durante 33 años estuvo sujeto a un cuerpo de hombre que velaba su verdadera gloria, que limitaba su gloria divina, aunque no dejó de ser Dios. Durante ese tiempo, hermanos, durante esos 33 años, desde que nació, el Señor nos reveló más de Dios, más de su gloria, más de su naturaleza, de su esencia, de su perfección. Durante 33 años nos reveló más de Dios que los miles de años que le antecedieron a su venida. Se cree que antes de que el Señor pisara la tierra, el hombre después de la caída había vivido aproximadamente entre 4 y 6 mil años. Aproximadamente. Y en todos esos miles de años jamás se reveló tan exactamente la gloria de Dios, sino hasta que Jesucristo pisó la tierra. El Señor vino a manifestar la verdadera gloria de Dios, porque recordemos que todo antes de Él era sombra y figura de lo que había de venir. Y una sombra no es la imagen misma de la cosa, ¿verdad que no? Es simplemente una silueta que te da una idea de cómo es. Si tú ves la sombra de una persona que está orejona, pues tú vas a ver unas orejas, pero no vas a saber cómo son esas orejas. Es algo que te da una idea de cómo son las cosas. Era la sombra, dice la Escritura, de los bienes venideros, de todo el bien que Dios traería para con nosotros, pero no la imagen misma de las cosas. Pero Jesús, hermanos, es la imagen misma de Dios. Pablo escribió en Colosenses 2:9 que en Él habita corporalmente, en su cuerpo, toda la plenitud de la deidad. ¿Cuánta? Toda la plenitud de la deidad. Todo lo que podamos saber de Dios, todo lo que podamos saber de sus verdades eternas y absolutas, están en Cristo Jesús. Por eso dice la Escritura que en Él están escondidos todos los misterios de la sabiduría y la ciencia, en Él. Porque Él es la gloria de Dios, es la imagen misma de la deidad. Sin Él, sin Jesucristo, nadie puede conocer realmente a Dios. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso dice después, en el versículo 10, y ustedes están completos en Él.
Y si no estás completo en Jesucristo, si no te sientes completo en Jesucristo, nada más te puede hacer completo. Nada más te puede satisfacer, nada más te puede ayudar. Porque Él es la misma imagen de la gloria de Dios. Por eso ahí tú ves personas que andan buscando su plena satisfacción en muchas cosas y nunca la encuentran. Les hablas de Jesucristo, rechazan a Jesús y se condenan a sí mismos. Ya no les queda otra cosa, dice la Escritura, sino una horrenda expectación de juicio y hervor que ha de consumir a sus adversarios. Porque han rechazado la gloria de Dios. El único que nos puede hacer completos. Sin Él nadie puede realmente conocer a Dios. La gloria de Dios se manifiesta al tocar la tierra con el fin de que le conozcamos, hermanos. Una persona dijo que Cristo nos hace la exégesis de Dios. Exégesis significa la correcta y única interpretación de las cosas. Y eso es lo que Jesucristo vino a hacernos. La única, correcta y perfecta interpretación de quién es Dios y de su voluntad para con nosotros. Por eso durante el Sermón del Monte tú puedes leer que constantemente Jesús les dijo, pero yo les digo, lo que ustedes creían mediante las cosas que eran sombra y figura de lo que había de venir, estaba desviado de la verdad. Pero yo les digo lo que es verdadero. Yo les digo lo que es real. Él nos manifiesta lo real de Dios. Por eso no necesitamos nada ni a nadie más para conocer a Dios y su voluntad. Él mismo nos ha revelado quién es Él y lo que le agrada a Él. Por eso, si tú necesitas alguna cosa, alguna persona para depender de tu vida espiritual, entonces estás equivocado, estás cerrado, estás viviendo de una manera en donde no estás experimentando la gloria de Dios. Solamente lo necesitamos a Él y a nadie más. Si no existiera nadie en el mundo, pero lo tuvieras a Él, lo tienes todo. O como dijo una persona, si el mundo está contra mí y estamos Dios y yo, ya somos mayoría. No necesitas a nadie más. Cuando Jesús fue abandonado por todos sus discípulos, Él dijo, pero no estoy solo, el Padre está conmigo y eso me es suficiente. En Él estamos completos. Él es la imagen misma de la deidad. Jesucristo, dice la Escritura, la gloria de Dios habitó entre nosotros. Y enseguida dice, y vimos su gloria. ¿Qué vimos? Su gloria. Dice la Escritura, gloria como la del unigénito del Padre. Y aquí es donde entra uno de los grandes misterios de Dios. ¿Cómo fue que el Dios creador del universo, el Dios al cual los cielos de los cielos no lo pueden contener, se hizo hombre y pudo sujetar toda su gloria en un cuerpo humano? ¿Cómo fue? Di conmigo, no lo sé. Es algo que es uno de los grandes misterios. Nuestra mente es tan limitada que no podemos entenderlo. No lo sabemos, pero ojo. Pero Juan dijo, pero yo la vi. Yo no sé cómo el creador del universo se sujetó a un cuerpo humano, tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres, no lo sé. ¿Cómo fue que pudo ocultar toda esa gloria inmensa, indescriptible en la persona de Jesucristo? No lo sé, pero dice Juan, pero la vimos. Yo vi su gloria. ¿Y qué significa esto, hermanos? Que ellos comprobaron que la gloria de Cristo era la gloria de Dios, la gloria del unigénito de Dios. ¿Ellos qué hicieron? Lo comprobaron. Allí en Juan capítulo 1, versículo, en primera de Juan, perdón, capítulo 1, versículo 1 al 3, dice lo siguiente, abre tu Biblia ahí.
Y aquel verbo fue hecho carne, dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Nosotros la vimos, dice Juan, a mí no me puedes decir que no. Comprobé que la gloria de Cristo era la gloria de Dios. Y en Juan, 1 Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 dice lo siguiente: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, y no está hablando de una manera alegórica, hermanos. Lo que hemos contemplado, es decir, durante el tiempo que estuvimos con Él, pudimos contemplarlo. Lo que palparon nuestras manos. La palabra palpar es tocar. Y ahora, Juan es el discípulo amado. Es el discípulo que se recostó en el pecho de Jesús. A él no le pueden decir que eso era una ilusión. Lo que tocaron nuestras manos tocante al verbo de vida. Y luego dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, se hizo carne. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos. Eso les anunciamos, porque vimos su gloria. Por eso termina su evangelio Juan diciendo que muchas otras cosas hizo Jesús. Muchos milagros extraordinarios, muchas enseñanzas dio, que si se escribieran en libros, dice que no bastaría todo el mundo un lugar donde cupieran todos esos libros. Hablando de una manera hiperbólica, porque fueron tantas. Si con la Biblia a veces no la leemos, ¿verdad? Imagínate si la Biblia fuera del tamaño del púlpito, así grandota, y con la letra chiquita. No, hay que flojera. Pero vimos su gloria, dice Juan. Hizo muchas otras cosas, pero las que tenemos son las que Dios determinó que aprendamos para que entonces le adoremos. Mira, Juan estaba escribiendo, cuando él escribió el Evangelio de Juan, o cuando escribió sus cartas, Jesús ya había ascendido a los cielos, hermanos. Y Juan lo que está haciendo al escribir su Evangelio y al escribir las cartas, recordando todo lo que había él experimentado con Jesús, siendo inspirado por el Espíritu Santo. Él comienza a escribir todas esas experiencias que pudo tener al lado de la gloria de Dios, de Jesús. Porque recordemos que él estuvo cuando el Señor se transfiguró en el monte. Y dice que fue un resplandor. Él estuvo ahí, él lo vio. Y escuchó la voz del Padre respaldando a su Hijo. Y tuvieron miedo. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Le dijo, a Él oigan, porque Él es la gloria mía, que yo les he manifestado. Y Juan se acuerda de estas cosas y comienza a escribir. Y vimos su gloria. El Verbo se hizo carne y nosotros lo vimos. Vimos la gloria como del unigénito de Dios, es decir, como el único en su clase, de la misma naturaleza, de la misma sustancia que el Padre. Diferente a todo lo creado, a todo lo que existe, porque no fue creado, porque Él es Dios. También Juan estuvo cuando Jesús hizo muchos milagros, cuando sanó muchos enfermos, cuando regresó, le dio vista a los ciegos, cuando hizo andar a los cojos. Él estuvo cuando resucitó Lázaro, después de 4 días de muertos y ya apestaba, cuando ya estaba podrido Lázaro. Mas sin en cambio Juan estuvo ahí cuando Jesús dijo, Lázaro, sal fuera. E inmediatamente su creación, la creación de Dios, se sujetó a él para obedecer. Él estuvo, Juan, cuando vio cómo los demonios se sujetaban a Jesús y le rogaban diciendo, ten misericordia. No nos has venido a atormentarnos antes de tiempo, le decían. Yo sé que eres el Santo de Dios. Y Juan lo vio.
Vio cómo los principados y potestades de las tinieblas temblaban ante la presencia de Jesús mismo. Él estuvo ahí. Juan pudo experimentar cómo los ángeles le adoraban, cómo los ángeles lo fortalecían. Juan pudo verlo vencer a la muerte después de su resurrección. Cómo la muerte no lo pudo detener, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Lo vio Juan con un cuerpo glorificado. Cuando estaban en una habitación y Jesús entró sin abrir la puerta, atravesando los muros, y les dijo: paz a vosotros. Allí estaba Juan viendo su gloria, hermanos. Por eso dice: y vimos su gloria. Los que dicen que no, dice, a mí no me pueden decir que eso es una mentira. Yo lo vi, yo lo experimenté. Juan estuvo cuando Dios calmó las tempestades en el mar, cuando Jesús habló y se hizo grande bonanza. Él estuvo ahí. Y dice que fueron tan conmovidos y tan llenos de miedo que lo único que hicieron es que reconocieron que Él era el Hijo de Dios y lo adoraron. Allí estuvo viendo su gloria. Vio cuando Tomás tocó el costado de Jesús y sus manos para comprobar que las heridas que tenía eran verdaderas, eran reales, y que Él era verdaderamente el que había sido crucificado y sepultado, mas ahora había resucitado. Allí estuvo cuando Tomás se arrepintió por su incredulidad, después de ver su gloria. Lo vio comer, lo vio durante 40 días después de su resurrección, enseñándoles todas las cosas que tienen que ver con el reino de los cielos. Hermanos, Juan sabe lo que está escribiendo, y lo cual ha permanecido por casi 2000 años. No nos están contando fábulas. Su gloria, hermanos, había impactado la vida de Juan tanto que pudo entregar su vida por entero para vivir para Dios, al Evangelio, a la predicación del Evangelio, a dar testimonio de la gloria de Dios. Porque Él dijo: yo vi su gloria. Su gloria lo había impactado tanto, así como también debe de impactar la vida de nosotros ahora, y nos lleva a vivir de la misma manera. El apóstol Pedro expresó también en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 16 al versículo 18, lo siguiente: porque no les hemos dado a conocer, dice la Escritura, no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. O sea, no les anunciamos la gloria que hemos visto nosotros a través de Cristo Jesús siguiendo a una fábula inventada como los griegos o como los egipcios, hablando de sus dioses. No, nosotros lo hemos visto. Porque mira, los griegos o los egipcios pueden hablar de sus dioses, pueden hablar de Zeus, pueden hablar de Hades, pero jamás los han visto. Ni algo semejante a ellos. Simplemente son imágenes. Pero Pedro dice: no, nosotros no les contamos cosas como si fueran inventadas, como mitología. No les hemos dado a conocer el poder y la gloria del Señor mediante cosas inventadas. Sigue diciendo: sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, ¿qué? Su majestad, su gloria. Con nuestros propios ojos vimos su majestad. Y mira, yo me imagino la frustración de los apóstoles cuando la gente no entendía lo que les decían. Es como la frustración nuestra cuando les decimos a ustedes que se llenen de Dios y no lo hacen, que van a experimentar la gloria de Dios y no lo hacen, que les decimos: pórtense bien y háganle caso a sus esposas, varones, y no lo hacen. Y esa frustración de saber que les va mal porque no hacen lo que tienen que hacer. Y Pedro dice: es que escúchame, no te estoy hablando de cosas inventadas. Dios mismo se hizo carne y vimos nosotros su gloria.
Por eso vivimos para Él, por eso recibimos azotes, por eso somos encarcelados, por eso somos decapitados, por eso somos puestos en la hoguera y somos capaces de resistirlo todo. ¿Por qué? Porque vimos su poder y su gloria. Y por eso le obedecemos y le adoramos. Porque habían sido tan impactados por la gloria de Dios que eran capaces de darlo todo y de hacer lo que sea por causa del Evangelio. Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, dice, pues cuando Él, hablando de Jesús, recibió del Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Hablando también del monte de la transfiguración, juntamente con Juan, allí en su primera carta, capítulo 1, versículo 1 al 3. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Dice Pedro, y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. El Verbo se hizo carne, hermanos, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice la Escritura. Y esa gloria ha impactado la vida de millones de personas que han decidido seguir a Jesús a través de todos estos años. Personas que han entregado su vida por defender esta gran verdad y que han decidido vivir conforme a esta gran verdad. Menos el cristiano del siglo XXI. Él no, él prefiere la gloria de los hombres. Él prefiere las comodidades, él prefiere el reconocimiento, él prefiere los deleites temporales de este mundo. Porque no ha visto la gloria de Dios como debería verla. ¿Qué tanto impactó y qué tanto ha impactado la gloria de Dios en la vida de los hombres que han decidido entregarse por entero a la obediencia a Cristo? Y la pregunta aquí es, ¿qué tanto está impactando la gloria de Dios ahora en tu vida? Porque mira, esta es una verdad que tú no puedes evitar. Ya sucedió hace casi 2000 años. Ya sucedió, eso es algo que tú y yo no vamos a poder cambiar. Dios, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre y habitó entre nosotros y manifestó su gloria. Y la vimos, la hemos podido ver, la hemos podido palpar, la hemos podido escuchar. Juan dijo, de su plenitud tomamos todos. Todos los que estamos dispuestos a acercarnos a Dios, dice, podemos tomar de su plenitud y gracia sobre gracia. La pregunta es, ¿cómo está impactando la gloria de Dios ahora tu vida? Mira, su gloria, la gloria de Dios vino al mundo. Su gloria comienza desde el momento de que se encarnó. Desde el momento desde que tomó la decisión de despojarse de su gloria en las alturas para tomar forma de hombre. Comienza en esa encarnación y su gloria se consuma en la cruz. Ojo, no en un sentido de que se haya acabado su gloria, sino que ya está completa la manifestación de su gloria a los hombres. Comenzó en la encarnación y se consumó en la cruz. En esa cruz, la gloria de Dios se hizo perfecta para todos nosotros. Cuando Jesús dice, consumado es, ya no hay más que hacer. Ya no hay más que hacer. Si esa gloria manifestada no impacta tu vida para cambiar, para entregarte por completo al Evangelio, para vivir en obediencia, para ser transformado por Dios, consumado es, ya no hay más que hacer. Es imposible volver a crucificar a Jesús para que tus pecados sean perdonados. Es imposible de hacerlo. La gloria de Dios visitó esta tierra y la pudimos ver. Jesús vino a este mundo para mostrarnos la gloria de Dios a fin de que pudiéramos conocerle, para que pudiéramos creer en Él y ser salvos.
De manera que todo aquel que ha recibido la salvación de Dios puede decir que ha visto su gloria y por lo tanto ha recibido de su plenitud y gracia sobre gracia. Y ha recibido al Dios de toda gracia y de toda verdad. Porque su gloria nos visitó desde lo alto, dice la Escritura, la aurora, para dar conocimiento a los hombres de su majestad. ¿Cómo está impactando la venida de Cristo tu vida? ¿Cómo está cambiando, cómo está transformando tu manera de pensar y tu manera de vivir que la gloria de Dios se haya manifestado a los hombres? ¿Está cumpliendo el propósito de Dios en ti? Consumado es, hermanos. Inició en un pesebre y se hizo perfecta en la cruz. Ya no hay más que hacer. Tenemos todo y estamos completos en Él. No necesitamos más. Si tú lo crees, entonces participa de esa gloria, alabando, adorando su nombre. Si no lo crees y te rehusas a creerlo, ya no hay más que hacer. Amén. Ponte de pie. Estamos en tiempos en donde recordamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero lo que es triste, hermanos, es que muchos solamente lo recuerdan en esta fecha y ya. Recuerdan que Jesús vino al mundo y a veces lo hacen de una manera incompleta porque no entienden lo que eso significó, lo que eso implicó, de manera que no hay un deseo, un anhelo cada vez mayor por Él. Salimos de las iglesias y continuamos nuestra vida olvidándonos de todo lo que Jesús nos demanda como hijos suyos. Y eso no debe de ser así, hermanos. Sí, celebramos la Navidad, ni siquiera nació en diciembre Jesús. Es una fecha conmemorativa nada más, para recordarnos que un día el Señor vino a esta tierra para cambiarlo todo, para cambiar por completo el destino de todos aquellos que estén dispuestos a creer en su salvación. Y no porque Él se beneficie de eso, sino porque nos ama, hermanos. El Señor nos ama como seres creados a su imagen y semejanza. Y lo demostró al venir a este mundo, al manifestarnos su poder, su gracia, su verdad, al permitirnos tomar de su plenitud, participando de su propia naturaleza, al darnos su Espíritu Santo. Este mundo, esta vida es tan corta, hermanos, que muchos la echan a perder tan rápido. Nosotros no tenemos que hacer eso. Nosotros tenemos que darle gloria a Dios. Para eso estamos puestos, para eso vimos su gloria. Para eso entendemos su sacrificio. El Señor se hizo hombre para morir por nuestros pecados. Su encarnación fue el principio de la manifestación total de su poder y de su gloria consumada en la cruz. Es algo que tenemos que recordar siempre, no solamente en Navidad. Es algo que tenemos que vivir siempre, su gloria. Aquella gloria que impactó tanto la vida de otros,
que estuvieron dispuestos a morir, a pagar cualquier precio, a asumir cualquier costo por pasar a las próximas generaciones esa verdad impecable. Desgraciadamente, el día de hoy, el nombre de Dios y su obra en la cruz se va desvirtuando día con día. Hay generaciones que ya no conocen a Dios, que ni siquiera saben que Jesús existe. Van diluyendo la santidad, la justicia, van diluyendo su gloria. Y cada generación que continúa va experimentando menos de esa gloria y por lo tanto experimentando mayor desgracia en su vida. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos y medita en esto.